Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les traigo una partida que se jugó entre dos principiantes en un torneo FIDE. El jugador de blancas tiene 1046 de Elo y el jugador de negras 1022 de Elo. El jugador de blancas llamado Brian Loacia y el jugador de negras Leonardo Salazar. Vamos a estar analizando la partida a ver si cumplieron con algunos de los principios básicos que vimos en nuestro video anterior. Y por supuesto, para aquellos que quieran que les analice una partida, que les des recomendaciones cómo mejorar en el ajedrez, no olviden comentar el video y en la descripción también de este propio video va a estar el estudio donde están las partidas analizadas, donde están los principios básicos del juego y van a estar otros temas relacionados. Empecemos. Las blancas empiezan con aperturas del peón de dama, las negras desarrollan su caballo con las defensas indias y por supuesto las blancas empiezan con el control del centro. Muy bien. E6 para darle salida al alfil a la casilla B4 como a la casilla E7. Está bastante bien. Caballo F3, siguiendo con principios del ajedrez, que en este caso sería desarrollar primero los caballos, luego los alfiles. C5, muy buena jugada, ya que esto estaría atacando el centro de las blancas y es bastante bueno, ya que eso le da salida a nuestra dama o reina para que pueda salir a jugar. E3, fortaleciendo el centro y dándole también salida al alfil hacia la casilla de 3 o hacia la casilla E2. Eso está muy bien. Alfil E7, alfil D3, justificando la idea que habíamos comentado. De esta manera, el alfil estaría en una buena diagonal atacando al enroque posible del negro, donde las negras continuaron con caballo C6, el desarrollo del flanco de dama, buena jugada. Véase que las blancas están desarrollando sus piezas acorde, ¿ok? Y es lo que deberíamos hacer en nuestras partidas. Control del centro, que lo acabamos de hacer con los peones. También desarrollar las piezas lo antes posible. Y por supuesto seguir con siguientes principios del juego, que sería la seguridad del rey. Bien, la seguridad del rey es importante. Aquí las blancas jugaron enroque, pero las blancas tenían una mejor jugada. Véanse que el enroque de las negras fue una jugada dudosa. ¿Y por qué se considera una jugada dudosa? Porque era mucho mejor para las negras hacer la jugada D5, que era muy bien controlar el centro. ¿Ok? Siempre es importante controlar el centro, muchachos, muchachas. Para aquellos que nos están siguiendo en este momento, recuerden desarrollar, controlar el centro, desarrollar las piezas lo antes posible y colocar el rey en seguridad. Las blancas, después del enroque de las negras, las blancas jugaron de manera mecánica, automática, sí, pero bueno, no se le puede culpar porque está siguiendo un principio del ajedrez que es la seguridad del rey. La blanca tenía una mejor jugada que era D5, atacando al caballo, atacando al peón de E6 y de esta manera estaríamos ganando un tiempo hacia el caballo. ¿Qué sucedía si me capturaban E por D5? Bueno, nosotros íbamos a capturar el peón y si el caballo nos atacaba el alfil como al peón, entonces el alfil retrocede, ¿verdad? Y estamos amenazando la jugada avanzar el peón a D6 y avanzar el peón a A3 para atacar al caballo. De esta manera nuestro alfil en B1 todavía seguiría atacando hacia el flanco de rey el punto H7. Bien, como pueden notar, el alfil de casillas blancas es importante para nosotros, ¿ok? Así que no es una pieza que deberíamos dejar que nos capturen. Muy importante eso, ¿vale? Bueno, después de la jugada en roque, dama C7. Véase que
en esta posición fue, por lo menos en este año, en el año 2023 que fue realizada esta partida, la jugada dama c7 fue una novedad. No se había jugado en este orden dama c7, se había jugado la última partida conocida d5. Mucho mejor porque controla el centro y lucha en la partida. Con dama c7 persisten las ideas del blanco en hacer la jugada d5 buena, con las mismas intenciones que ya mencionamos antes, ¿no? Que si e por d5, peón por peón, caballo b4 y alfil b1. Y de esta manera conservamos las ideas de poder avanzar el peón a d6 o el peón a a3. Y nuestro alfil sigue atacando hacia el punto h7. Bien, prosigamos. Por supuesto, después de la jugada dama c7, nosotros con blancas podemos hacer d5, claro que sí, pero aquí el blanco hizo la jugada a3, una jugada profiláctica. La profilaxis es importante en todas las partidas, ¿ok? Para evitar los planes del rival, para evitar ciertas jugadas que nos incomoden, es siempre bueno, ¿ok? Yo recomiendo mucho estudiar el tema, el concepto de la profilaxis, que la puedes encontrar en el libro Mi Sistema del gran jugador Aaron Nimzowitsch, ¿ok? Así que para aquellos que les gusta el tema, por favor buscar el libro de Aaron Nimzowitsch y estudiar la profilaxis. Caballo G4, mala. ¿Por qué se considera un error caballo G4? Bueno, porque el caballo va a perder un tiempo, ya que el blanco podría jugar H3 atacando el caballo y el caballo va a tener que retroceder, ya que si me hacen jugadas como H5, véase que puede notar que la torre no está en la columna de H, que básicamente la idea de sacrificar el caballo sería para abrir la columna de H y con la ayuda de la dama, ya que si el caballo se retirara, por ejemplo, entonces la dama negra daría mate en H2. Pero, ¿qué sucede? No está la torre en la columna H. Entonces, no funciona el sacrificio de caballo en esta variante. ¿Ok? Nos faltaría la torre en H8. Entonces, después de la jugada H3 que nos están atacando el caballo va a tener que retroceder y una vez más las blancas jugarían D5 con las ideas ya mencionadas anteriormente. ¿Ok? Bien. Por supuesto, después de caballo G4, las blancas jugaron D por C5, que no es una jugada mala, mucho mejor era H3, atacando al caballo, pero está bien. Alfil C5, y de esta manera les coloqué ahí que dice táctica. Juegan las blancas y ganan material. Si la puedes encontrar, te recomiendo que detengas el video un momento y trates de resolver el pequeño ejercicio. Si encontraste la variante donde puedes ganar material, entonces pudiste haber encontrado la jugada alfil por H7 buena, ya que después de rey por H7, caballo G5 jaque, rey G8 y dama por G4. De esta manera las blancas ganarían un peón y podrían iniciar un ataque. Véase que después de la jugada alfil por C5 les dejé marcada 3 puntos claves, ¿ok? El punto clave es que nuestro alfil siempre está atacando al H7. Nuestra dama indirectamente está atacando al caballo, ¿ok? Así que de esta manera podríamos detectar que hay un tema relacionado con esas 3 casillas. Así que las blancas jugaron B4. No es una jugada mala, de hecho le coloqué el símbolo de interesante porque esto nos daría a nosotros también otro tipo de ventaja, que sería el desarrollo. Alfil E7, dama C2. Ok, a mí dama C2 no me gustó mucho al principio porque es una jugada que sí atacas al flanco del rey, ¿verdad? Atacas al enroque de las negras, sí, pero me gustaba un poquito más justificar
la jugada B4, la jugada anterior, con el desarrollo del alfil, ya que esto permitiría que nuestro alfil domine la gran diagonal y podríamos traer la torre a C1 para amenazar, por supuesto, saltos del caballo a B5 y D5 en el futuro. Muy bien, bueno, de todas maneras, dama C2, como dije, no es una jugada mala, es una jugada de desarrollo, atacando el enroque de las negras. Y por supuesto las negras jugaron G6 y se debilitaron mucho en la diagonal negra. ¿Cómo podríamos aprovechar esta situación? Rápidamente, cuando nuestro rival se debilita en las diagonales, hay que aprovechar esa diagonal. Alfil B2, desarrollando las piezas, muy importante. Alfil G5, doble signo de interrogación, considerado como grave error, error garrafal, ¿ok? O blunder, como se le conoce también. Bien, ¿por qué es un blunder? Bueno, porque en el ajedrez no estamos obligados a capturar, ¿verdad? Entonces, como no estamos obligados a capturar, si capturábamos el alfil, simplemente recibiríamos jaque mate. ¿Ok? Muy importante cuidarse de los truquitos tácticos. ¿Ok? Así que las blancas se defendieron bastante bien jugando H3 y ahora de esta manera las negras tienen dos piezas atacadas, el caballo y el alfil. Por supuesto, la pieza que más nos incomoda sería el caballo, que lo queremos eliminar. Caballo de C en E5, bueno, buscando temas con caballo por F3 jaque y dama H2 jaque mate. Las blancas jugaron correctamente H por G4. Bueno, también caballo por E5 ganaba, pero está bien. Caballo por G4 y caballo E4. Otra jugada interesante que aquí esperemos que el dueño de la partida o los dueños de la partida vean los análisis y les guste, ¿ok? De todas maneras, lo que estamos aprendiendo con esta partida es que ustedes traten de desarrollar las piezas primero antes de atacar de forma prematura. Véase que las negras están atacando sin haber terminado el desarrollo, ¿ok? Le faltan dos piezas por jugar y están jugando con tres piezas. Sí, pero de las tres piezas que tenemos, que estamos jugando nosotros, solamente dos están activas, que sería el caballo y la dama. El alfil en algún momento me lo puedo capturar cuando me pueda defender de la mejor manera. Las blancas tendrían una mejor jugada como por ejemplo caballo B5, dama B8 para mantenerse en la diagonal y ahora la jugada C5. ¿Para qué? Para poder hacer la jugada caballo D6, bloquear a la dama y de esta manera quitarnos el tema del jaque mate en H2. Eso hubiese sido bastante bueno. Caballo de 4. Bueno, también tenemos las ideas, ¿no? De C5 y hacer caballo de 6. Esperemos si la podemos hacer. Alfil de 6, quitándose de la amenaza también del caballo. ¿Ok? Y las blancas cometen acá una pequeña imprecisión. ¿Ok? Véase. Aquí podemos hacer torre C1. ¿Ok? Podemos hacer C5. También podemos hacer, por ejemplo, torre D1, la de F, todas, ¿ok? Pero bueno, las blancas cometieron una imprecisión acá que era torre de A en E1. Me imagino que tenía una idea de poder quitar el caballo de F a alguna casilla más adelante y poder hacer la jugada F3 y que el peón de E3 no se perdiera. Pero bueno, habría que preguntarle al dueño de la partida, ¿verdad? A ver qué pensó en este momento cuando hizo torre a E1. A ver, ¿qué les puedo recomendar? Bueno, yo hubiese jugado C5, también hubiese jugado aquí la más sencilla, dama C3. Amenazar jaque mate. El amenazar los jaque mate siempre es bueno. ¿Por qué? Porque el rival se tiene que defender. ¿Ok? Muy importante. Entonces, bueno, torre a E1. El negro se abre mucho más en su enroque y las blancas hubiesen aprovechado también otra vez
el dama C3 para dar la estocada en G7. ¿Ok? Bueno, las blancas jugaron el caballo para bloquear la diagonal y aquí se podría notar la idea de por qué se jugó torre A en E1. Véase que ahora en las negras no podrían jugar caballo por E3 debido a que simplemente la torre capturaría el caballo. En las versiones anteriores, vamos a explicarlo. Por ejemplo, si hubiésemos jugado, no sé, la torre en la columna C, las blancas ya no podrían jugar caballo G3. Ejemplo, si caballo G3, las negras simplemente podrían hacer el sacrificio de caballo, ya que si capturamos el caballo, nos capturan el nuestro, y esto es lo que no le gustaba al jugador de blancas. Por eso hizo torre A en E1. Es lo que puedo entender de nuestra idea luego de el movimiento de caballo. ¿Vale? Otra jugada interesante, otro principio que les puedo enseñar acá es que traten de lo posible de no quitar la pieza a la primera. Es decir, si me atacan el caballo, piénsenlo bien. ¿Qué pasaría si yo juego, por ejemplo, dama C3? Por supuesto, él no me puede capturar el caballo debido a que le doy jaque mate, ¿verdad? Entonces, las amenazas valen más que su ejecución. Traten de lo posible de amenazar algo siempre con el movimiento. No jugar de manera mecánica ni automática. ¿Ok? La retirada del caballo fue mecánica y automática. Pero está bien, estamos ganando la partida. Tenemos pieza de ventaja y las negras, véase que las negras no han terminado el desarrollo y no se han preocupado por eso. ¿Ok? Para mí fue una de las grandes cosas de por qué perdió la partida. Caballo por H2, rey por H2, E4, alfil E2 y H5. Bueno, el caballo está clavado, nos amenazan H4 y un consejo importantísimo es traten de lo posible que cuando ustedes estén en una clavada, quítense, retírense de la clavada lo antes posible. Por supuesto, las blancas hicieron caso y se retiraron. Alfil D6, dama C3 amenazando mate. Véase que ahora sí aprovechamos la diagonal. Rey F7 y todo lo demás fue bastante sencillo. Dama jaque, se mueve el rey, capturamos peones con jaque. Siempre es bueno capturar peones con jaques. El rey se movió, el alfil, bueno, que se había desarrollado con ganancias de tiempo, entró con ganancia, capturamos y el rey recibió jaque mate. De esta manera, el consejo que les puedo dar de sus partidas, ¿ok? Es que desarrollen todas sus piezas antes de iniciar un ataque, ¿ok? Nótense que las negras iniciaron un ataque con la jugada caballo G4 y no habían terminado el desarrollo. Le faltan dos piezas por desarrollar. Si hablamos de piezas menores, por supuesto que le falta una, que sería el alfil, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos haberlo desarrollado? Por ejemplo, aquí las negras podrían haber jugado D5 o D6, ¿ok? También para desarrollar el alfil hubiesen jugado B6 para hacer alfil B7, por lo menos para desarrollar la pieza, ¿ok? Pero bueno, la recomendación para el jugador de negras es que controle mucho más su centro. Esto también le hubiese dado oportunidad de desarrollar el alfil y hubiese mejorado mucho su partida. Así que para todos ustedes, eh, a los que nos están siguiendo y a los que van a ver nuestro video, desarrollen primero las piezas antes de iniciar un ataque. ¿Ok? Desarrollen sus piezas, controlen el centro, coloquen su rey en seguridad y de esta manera les aseguro que sus partidas va a ser mucho mejor. ¿Ok? Y traten de no mover más de 2 veces la misma pieza en la apertura. ¿Vale? Así que espero que les haya gustado el video y sin más que agregar, bueno, les recuerdo, si les han gustado el video, suscribirse, darle me gusta, ¿ok? Y comentar, es muy importante. En la descripción del video estaré dejando
el link del estudio, donde están las partidas, donde están los comentarios y los análisis, para que ustedes lo puedan observar, descargar en sus computadoras y lo puedan visualizar de la mejor manera posible. Así que nos veremos en un próximo video. Chao, chao.